y entramos. La paz del Señor sea con todos ustedes. Les saluda José Luis Mora, pastor y ministro cristiano, agradeciendo a Dios por esta oportunidad que me concede de platicar con mi amigo y hermano Jesús Hernández Roldán, el cual es un maestro católico con el cual he tenido el gusto de estar platicando en varias ocasiones. En esta ocasión para platicar sobre la persona de María, que ya seguramente vamos a ir desarrollando puntos como algunos dogmas que se han hablado acerca de ella, que han sido pues prácticamente verdades que el catolicismo considera pues como absolutas. Y definitivamente vamos también a estar platicando muy seguramente sobre la posición que la Iglesia o que la Biblia le da a María, la Madre del Señor. Así que para ello, pues entonces yo quisiera iniciar entonces haciendo unas preguntas a Jesús para que Él nos pueda a lo mejor ilustrar un poco sobre este tema de la persona de María. Primeramente, la pregunta sería muy sencilla, Jesús. Sí. Antes que todo, todo lo que nos vas a comentar sobre María, ¿va a ser puramente bíblico o también va a ser en base a la tradición, desde luego con los padres de la Iglesia, que así le llaman ustedes los católicos y algunos no católicos, o simplemente va a ser con las Sagradas Escrituras? ¿Nada más? Adelante. Sí. No, un católico contesta evidentemente al modo católico, igual que lo hace un protestante o un cristiano evangélico a su modo. Por supuesto, o sea, no, ambas son fuentes de verdad para nosotros, para mí también. Desde luego, la tradición de la Iglesia sobre la Virgen María toma como base y toma como punto de partida lo que enseña la Biblia sobre la Virgen María. No lo desarrollaron de manera independiente, separada o sin tomar en cuenta a la Escritura. A fin de cuentas, la tradición la conforman padres de la Iglesia, teólogos de la Iglesia, que para ser padres y ser teólogos estudiaron, comentaron y enseñaron las Escrituras. Entonces, fundamentalmente empecemos con la Biblia, después ya podemos pasar a la tradición de la Iglesia, que para mí es una fuente válida de autoridad, como lo es también el magisterio actual y viviente de la Iglesia. Muy bien. Entonces, primeramente quisiera salir de dudas en algo que he escuchado contradicción entre muchos católicos y vaya que hasta sacerdotes, pero que seguramente tú como un maestro católico nos pudieras decir cuál es la posición oficial del catolicismo. Por ejemplo, el padre Pedro Núñez comentó en alguna ocasión en un programa de televisión y él dijo a una persona que se había bautizado en el seno de la Iglesia Católica, pero que pues se convirtió a otra religión, y él le dijo: cuánto lo siento, porque nunca vas a poder dejar de ser católica, siempre vas a ser, te bautizaste católico y lo vas a hacer para toda la vida. Y después escucho a otros sacerdotes, principalmente que lo conozco en persona, pues él regía aquí en la iglesia de San Francisco de Asís, en Ciudad Madero, Tamaulipas, y él decía que si no creemos en los dogmas marianos, no se puede ser católico. Entonces, yo quisiera saber meramente entonces cuál de estas es la verdad, si para ser católico se necesita creer los dogmas marianos o cuál es la realidad. Ok. A ver, primero aclarar que cuando me llamas maestro católico, yo me atrevo a matizarlo. Todos somos discípulos, todos estamos aprendiendo. Me considero estudiante más que maestro. Y por supuesto que yo me puedo equivocar y de repente, y lo he dicho en mi sitio web, si algo de lo que aquí como portavoz del catolicismo que pretendo ser, si algo aquí está equivocado y el magisterio de la iglesia así lo llega a determinar, pues yo me confesaré equivocado antes de sostener que todo el mundo se equivoca y que el que tiene razón soy yo. Entonces, bueno, eso de maestro me atrevo a rebajarlo un poquito en el título, ¿no?
Con respecto a los dogmas marianos, son parte de la doctrina católica, efectivamente, y la Iglesia enseña que cuando no se cree en un dogma católico, pues sí, se deja o se empieza a dejar de ser católico. Depende del dogma. Por supuesto, hay de dogmas a dogmas y hay dogmas que funcionan, que van en función de otros. Por ejemplo, un dogma es que María es madre de Dios, un dogma mariano. Pero antes de eso, un dogma afirma que existe Dios. Es el primer dogma de la fe católica, que existe Dios. Quien no cree en que existe Dios, pues no va a poder creer que María es madre de Dios, puesto que no cree en ese Dios de quien María sería madre. Entonces, dependiendo del dogma, hay diferentes grados de, ¿cómo diríamos? Hay diferentes grados de gravedad en este tema. Hay algunos dogmas en el que incluso algunos teólogos católicos han disentido, han comentado. Santo Tomás de Aquino no creía en la Inmaculada Concepción. Los dominicos, que era la orden de Santo Tomás, tuvieron una fuerte pugna con los franciscanos, sobre todo con Duns Scoto, sobre este tema de la Inmaculada Concepción. Algunos dogmas se permite, digamos, siempre la Iglesia permite debate, la disputa teológica se permitió durante toda la historia de la Iglesia. Sin embargo, sí, en última instancia, si alguien no cree en una doctrina oficial de la Iglesia Católica, pues entonces no es católico. O es una especie de cuasi católico. Tú eres católico en una porción y no católico en otra porción. Pero católico es el que cree en la doctrina de la Iglesia Católica. Eso sí es definitivo. Muy bien. Entonces, ahora entonces me gustaría preguntar, ¿cuál es la posición, directamente, entrando ahora sí que en terreno ya fuerte, cuál es la posición que el catolicismo le ha dado a María, la Madre del Señor? Que definitivamente no comulgo con María, Madre de Dios, sino Madre de Jesucristo, como ya lo habíamos platicado en el tema pasado. Ya te has de haber dado cuenta por qué. Pero entonces María, Madre de Jesucristo, si fuera Madre de Dios, pues la están haciendo abuelita de Jesucristo, porque Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces definitivamente no, es Madre de Jesucristo y no Madre de Dios. Que bueno, entonces me gustaría saber cuál es la posición de María en la Iglesia Católica, y también a lo mejor ahí mismo puedes explicar también cuál es la importancia en este caso de creer esa posición, o sea, que si es relevante para la salvación o no. Adelante, Jesús. Ok, como alguna vez te dije cuando debatíamos sobre el tema de la Biblia, no me atreveré yo nunca a decir quién se salva o quién no se salva, o decir si no crees en esto no te puedes salvar. No voy a decidir yo, quien va a decidir es Dios. Muy bien puede Dios decidir que se salva a alguien que no creyó en una determinada doctrina o que no compartió mi punto de vista o mi veneración sobre la persona de la Virgen María. Entonces no me atrevo yo a pensar así. Relevante para la salvación es estar en gracia. Creas lo que creas, casi opino yo, sobre la Virgen María, a menos que creas definitivamente alguna cosa ofensiva para Dios en el tema de la Virgen María. Pero no me atrevo yo a decir qué es y qué no es necesario. No mando yo a nadie ni al cielo ni al infierno. Para empezar, en segundo lugar, la posición de María. Sí, nosotros ya dado que sostenemos que Cristo es Dios, el Redentor, el Salvador, creemos que María, entonces, al ser madre de Cristo, es madre de Dios. La Theotokos, que fue el título que le dio el Concilio de Éfeso, es madre de Dios. Y creo que para responder a tu pregunta de en qué posición está, pues bastaría con ver un poco el Ave María, que es la oración mariana más común, y que la llama como la llamó el ángel, la llena de gracia, y como le llamó Isabel, la bendita entre todas las mujeres. De donde que la madre de mi Señor venga a mí, es la madre del Señor, la madre del Mesías. María misma dijo ahí en Lucas, me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Entonces para nosotros María eso es, llena de gracia, madre del Mesías, bendita entre todas las mujeres, bienaventurada. La esclava del Señor también, como ella se definió a sí misma en el Magnificat, que así le llamamos a esta expresión.
que la usó dos veces en este contexto. Primero le responde al ángel: he aquí la esclava del Señor, que se haga en mí como has dicho. Y a Isabel le dice lo mismo, que Dios ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Entonces esa es la posición que ocupa María entre nosotros, la madre por excelencia, al ser la madre del Salvador, al ser la madre de Dios hecho hombre, que para nosotros es Cristo. Ahí de nuevo la posición de María en el catolicismo depende mucho de la posición de Cristo en el catolicismo, definitivo. La importancia de María viene de la importancia de Cristo y no al revés, básicamente, como para darte un cuadro general. Muy bien. Comprendo eso que dices acerca de que no te consideras un quizás maestro, que lo minimizas un poco más. Entiendo esa posición. Yo sé que a lo mejor así no lo vas a decir, pero yo sé que es humildad de parte tuya, pero en realidad pues eso es lo que eres al momento de enseñar a otros. ¿Quién es un maestro? Quien enseña, ¿sí? Entonces, pues tampoco no podemos desde ese momento decir, no, pues no soy maestro, no, porque pues si enseñas a otros, pues eres maestro, ¿verdad? El grado, la forma en que lo hagas, pues eso no quita que lo seas. Pero muy bien, con respecto a quién salva, que me decías que no te atreverías, no, pues es que yo lo pregunto porque me topo con muchísima gente que dice que definitivamente, si no creemos en María como el catolicismo cree, pues que no somos salvados. Entonces yo quería conocer la doctrina católica oficial, por eso te lo preguntaba más que todo. Hay algunas personas, no sé si tú lo recuerdes, no recuerdo bien exactamente quién fue, me parece que fue Agustín de Hipona, no recuerdo exactamente quién fue, pero la persona que dijo que, por ejemplo, quien no creyera en la Trinidad, que no la podían no entender, pero que si no la creían, pues no se salvaba, ¿sí? Entonces, para que nada más te des una idea, como si ha habido personas, a lo mejor tú dices, yo no soy de esos, pero por eso te lo preguntaba, porque hay quien sí se ha atrevido a decir del catolicismo, no se salvan, no se salvan. Entonces, por esa razón, yo te lo preguntaba, que si se necesitaba tener los mismos dogmas para poder ser salvos. Pero bueno, ya sabiendo entonces que tú no te atreves a responder algo así, bueno, entonces dejando eso a un lado, entonces ahora comentando sobre la posición que a lo mejor me comentaste, sobre que le da el catolicismo a María, yo déjame decirte que estoy totalmente de acuerdo con los títulos que le has dado, como llena de gracia, bienaventurada, muy favorecida, la sierva del Señor. Lo único con lo que no estoy de acuerdo es con Madre de Dios, porque tú reconociste que el Theotokos fue dado hasta después, de más de 431 años después, pues fue dado este título, lo reconociste, pero no por la Biblia. Yo sé que tú vas a llegar a la conclusión, no, pero porque es Madre de Jesús y de Jesús es Dios, pero bueno, eso la Biblia no le llama Madre de Dios. Esa es una conclusión a la cual pues el catolicismo quiere llegar, pero pues como tal, la Madre de Dios no dice la Biblia. Pero en lo demás estamos de acuerdo que es bienaventurada, que es bendita entre las mujeres. Entonces, a lo que voy con esto es de que no encuentro en María, a lo mejor aquí es donde entonces vas a tratar de darme el texto o la razón por la cual entonces María en la posición, a lo mejor entonces hay que orarle, porque hay que rezarle, hay que de esta manera pues tenerla dentro de la iglesia, etcétera, porque déjame decirte que a María y las personas que en este caso conmigo se congregan o me han escuchado en la radio, en el 100.9 de FM, en la estación de Tampico, Tamaulipas, Radio Tampico, me han escuchado que de María siempre he hablado como un ejemplo de una mujer, de una sierva de fe. Nunca hemos hablado ni despreciantemente, ni hemos dicho cosas como la que comúnmente se acusa a los no católicos. Qué falta de respeto, qué desprecio, qué esto, el otro. Yo te estoy diciendo, todos los títulos que tú me diste, yo los acepto porque son bíblicos. Pero me gustaría conocer las razones por las cuales del culto, la oración y todas las cosas que le han llamado a María. Adelante, Jesús. Bueno, ya sería cuestión de que un día me buscaras esta cita de San Agustino, de quien fuera, para ver exactamente qué dijo y de cómo lo dijo.
Me parecería a mí muy atrevido por parte de San Agustín, quien además había pertenecido antes a los maniqueos y sabía de la dificultad para aceptar ciertas verdades de fe. Él mismo cuenta en sus confesiones que tuvo este problema para aceptar la Trinidad. Que no, a ver, ¿cómo puede ser un Dios en tres personas distintas? Eso va contra toda lógica, sentido común, todo lo que he aprendido de la lógica clásica griega, que él estaba muy bien formado en ella. Y se encuentra un niño que jugando en la playa trata de meter, según él, todo el mar dentro de un hoyito. Y Agustín le dice, ¿y cómo, niño, crees que todo el mar va a caber en ese hoyito? Y el niño le responde, ¿y tú cómo crees que en tu pequeña mente humana va a caber un concepto tan grande como es el de la Trinidad? O sea, San Agustín estaba enterado de las debilidades humanas y las dificultades para entender ciertas verdades de fe. No sé, me parece que sería como que extraño que él dijera algo así. Ya me interesó el caso, pero bueno, ya me alargué con esto. El concilio de Éfeso, sí, le dio a María el título en el sentido de... Perdón, ¿qué pasó? ¿Se cortó? Sí, se cortó como por 3 segundos. Okay. Adelante. No hay problema. El concilio de Éfeso sí le dio este título. Ahí yo no digo que se lo haya inventado, sino que se lo reconoció. Estaba de por medio también el tema de la divinidad de Cristo. Y no, yo de acuerdo. Mira, lo que pasa es que sí hay personas que, en mi opinión, le han faltado al respeto a María. Qué bueno que no sea tu caso. No creo que sea de buenos cristianos, siendo que a fin de cuentas María fue la primera cristiana, si lo interpretamos con cierta flexibilidad, porque antes de ella Zacarías quizá e Isabel, que ya sabían que su hijo iba a anunciar al Mesías, podrían pasar por los primeros cristianos. Desde mi punto de vista, la primera cristiana fue María. Entonces, bueno, lo de la intercesión y por qué orarle, tiene aquí mucho que ver con la doctrina católica de la comunión de los santos, lo cual nos llevaría a hacer un preámbulo muy amplio sobre la posibilidad de que unos oren por otros y unos intercedan ante Dios por otros, como solía interceder Moisés por el pueblo de Israel ante Dios, o como dice Santiago, que la oración del justo tiene mucho poder. Y teniendo en cuenta esto es que existe esta doctrina de la comunión de los santos, de la intercesión de unos por otros y de la posibilidad de que quienes ya murieron y están con Dios puedan interceder por otros, y que la oración sea entonces simplemente pedir a María su intercesión, confiando desde luego en que estas oraciones llegan a Dios, no a María, que María no es la que va a operar el milagro. Sin embargo, es un tema muy extenso y que tiene primero este preámbulo de la comunión de los santos. Si quieres lo podemos manejar o por lo menos quizá intentar una introducción, porque no se puede brincar directamente de estos versículos bíblicos a todo el corpus doctrinal actual sobre la Virgen María, que no fue de un momento para otro, ha tenido un desarrollo muy largo. Muy bien. Solamente para corregir, por eso te decía que no me acordaba exactamente quién era quien lo había mencionado eso, y fue buscando un poquito ahorita, fue Atanasio quien lo comentó. Atanasio fue el que dijo esas palabras acerca de que la Trinidad, que no se salvaban y que no la creía de esa manera. Muy bien, entonces ahora te comento sobre lo que me dice sobre la posición de María en cuestión a la oración, que porque es la comunión de orar unos por otros, como lo hizo Moisés, solamente para recalcar y hacer bien el énfasis de que Moisés en ese momento estaba vivo. Claro que podía interceder por aquellos, claro que dice Santiago 5, orad unos por otros, y definitivamente que en la iglesia del Señor oramos unos por otros, pero porque estamos vivos. Pero la Escritura dice en Eclesiastés 9:5 que los muertos nada saben. Entonces dice todo lo que sucede debajo del sol, nada saben. Entonces definitivamente nadie objeta el hecho de que, por ejemplo, Moisés o Job mismo haya orado por sus amigos. Claro que eso no es un problema, porque el cristiano siempre se le ha demandado orar por las personas, orar unos por otros, pero porque estamos vivos. Yo te puedo pedir a ti un favor, que ores por mí, pero porque estás vivo.
Yo no le puedo pedir a mi abuelita que ya partió con el Señor porque ya está muerta. Entonces es muy diferente, es muy distinto cuando una persona ha partido de este mundo. Entonces, esa sería pues una opción para que la tomaras en cuenta. Y también solo comentar de que pues para nosotros María, y eso independientemente de que si fue la primera cristiana o no, independientemente de eso, considero que no hay motivo ni razón para, como tú comentas, faltarle al respeto, para decirle, es como si también hablara de cualquier siervo de Dios, de Moisés, de Enoc, de Elías, de Zacarías, de Isaías, aunque no fueran los primeros, ni tuvieran una posición de bienaventurados, lo que tú quieras, no es razón para a un siervo de Dios faltarle al respeto. Entonces, de que si fue la cristiana o no, pues sale sobrando eso, porque de todas maneras a nadie debemos de faltarle al respeto, mucho menos a alguien que pues no está presente, como en este caso como es María. Entonces, adelante, Jesús. Sí, a ver, insisto, el tema viene a ser entonces no María, el tema se convertiría en otro totalmente distinto, que es el de la intercesión, en el de la comunión de los santos. Y pues si has estudiado y conoces la doctrina católica, pues sabrás que para nosotros los que mueren no están inactivos o inconscientes o dormidos, sino que están ya con Dios y por lo tanto sí pueden interceder. Para nosotros está muerto su cuerpo, no su alma, y que su alma ya está con Dios. O sea, eso es lo que creemos. Por eso es que solo con esa premisa doctrinal se comprende toda la dinámica de las apariciones marianas. Si creyéramos y aceptáramos esto de que María está muerta y que muerta ya nada sabe, pues entonces ¿cómo se va a aparecer? Una Virgen de Guadalupe, una Virgen de Lourdes, una Virgen de Fátima, de Medjugorje, todas ellas, porque no se puede aparecer entonces quien está muerto. Como podría ser, y aquí varían las interpretaciones, yo he visto entre los evangélicos, de si fue Samuel o no el que se le apareció a Saúl, convocado por la pitonisa de Endor. Nosotros de verdad, si creíamos que María está muerta e inactiva, no creeríamos en las apariciones marianas. Creer en las apariciones marianas se basa fundamentalmente en que María está viva, activa, intercediendo ante Dios por nosotros. Pero como te darás cuenta, eso nos lleva a otro tema, al tema de si muriendo uno va con Dios o va al otro lado, o si uno se queda como inactivo. Eso pasa entonces con este debate. Claro, pero pues no podríamos avanzar entonces si no se aclara eso, porque primeramente tenemos que tener en claro eso, que si decimos que entonces, si saben, yo estoy de acuerdo que el muerto, la persona que ha partido de este mundo, no se encuentra en inactividad. Estamos diciendo que Eclesiastés 9, 5 y 6 dice que nada saben, pero de lo que sucede debajo de eso, es decir, en este mundo, lo que sucede en esta tierra. Definitivamente que eso de las apariciones marianas, pues simplemente es creencia católica, no bíblica, que definitivamente las personas pueden, cantidad de cosas que vieron hasta, no mencionar las cosas que han visto, cosas que son inclusive hasta extra de creencias cristianas, otras apariciones, y pues solamente porque las digan, pues no son prueba de que hayan sido verdaderas. Entonces el momento de que la Biblia me diga que los muertos nada saben, y si resulta que alguien dice, no, pues sí saben, y se apareció aquí, y aquí anda, pues entonces, pues es respetable, pero no es bíblico, y entonces no puede ser de acuerdo a la Escritura, porque pues entonces habríamos que ser claros y preguntar si a la Biblia le quitamos entonces Eclesiastés 9, 5 y 6, si lo ignoramos, lo borramos, no nos gusta, o qué pasa entonces con ese versículo claro de las Sagradas Escrituras. Adelante. Ok, pero entonces, ¿cuál es la duda o qué sería lo que sigue? Porque a ver, vamos a lo mismo, o sea, que la intercesión de María no consiste en venir a tomar nota de lo que nosotros decimos, sino en pedirle a Dios por nosotros y nosotros desde abajo estar impetrando esa intercesión. O sea, sin necesidad de que ella nos venga a tomar nota ni nosotros escuchar su ok, anotado, yo se lo voy a decir a Dios. O sea, es otro tipo de intercesión, no es un circuito del habla como el que desarrollaríamos tú y yo. Muy bien, entonces si te entendí bien,
es de que María no escucha nuestras oraciones, sino que ella está intercediendo delante de Dios. ¿Eso es lo que me estás diciendo? Sí. Muy bien, entonces, ¿por qué en los rezos le comentan, Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor? ¿Por qué le hacen peticiones si no los está escuchando? ¿No sería acaso eso una incongruencia entonces? La pregunta por eso fue, ¿qué hacemos con Eclesiastés 9, 5 y 6, donde dice los muertos nada saben de lo que sucede debajo del sol? Esa fue más que todo la pregunta, y entonces esa aclaración de que también nos aclare esa incongruencia entonces, de que si entonces María no sabe ni nos escucha, pero está intercediendo ante Dios, entonces ¿para qué son los rezos que son dirigidos a María si ella no nos está escuchando? Ok, a ver. Adelante. Sí, Dios escucha las oraciones y Dios sabe que estamos pidiendo la intercesión de María y que María intercede. La oración y en el Ave María es muy genérica, ruega por nosotros. Nadie, o sea, sería diferente que le dijéramos, Virgencita, se me perdió el celular, necesito ganar mejor, mi vecino me da mucha lata. No, como que es muy genérico, ruega por nosotros. ¿Por qué? Por lo que necesitemos, por cuál sea nuestra necesidad, cuál sea nuestro problema. Es una rogativa muy genérica. Es como si yo te dijera a ti, oye José Luis, mira, pide por mí y por mis necesidades. No necesito decirte cuáles son. Tú vas a pedirle a Dios por mí, vas a decirle, Señor, te pido por las intenciones de mi hermano Jesús. Y esas intenciones ya muy específicas Dios las conoce y más aún, Dios sabe si en algún momento Él es para mi bien o para mi mal, que Él mejorara o empeorara mi situación, y a veces Dios permitirá que eso de rogar pues quede sin efecto. O sea, Dios sabe si un sufrimiento o una necesidad que uno está padeciendo es por el bien de uno. No creemos, por supuesto, en este sentido acorde, que el orar a María sea una fórmula mágica. Quienes lo creen, sí, y hay quienes lo creen, son católicos, híjole, con el debido respeto, supersticiosos, que creen que por ir a rezarle en cierta postura, a cierta imagen, a cierta advocación, vestidos de cierto color y con un aroma, un incienso de determinado olor, pues que ya con eso es como que una especie de magia y que se va a resolver su situación. No, es una oración genérica dirigida a María, pero más allá, porque a través de María, más allá va a Dios mismo. Y no te olvides de que, por ejemplo, también rezamos junto con el Ave María, el Padre Nuestro, y siempre hágase su voluntad, hágase tu voluntad. Si la voluntad de Dios no es atender mi ruego, que se haga su voluntad. Si Él cree que debo seguir con esta necesidad, sigo con esta necesidad. Es genérico esta rogativa. Me alargué un poquito, perdón. No, está bien, no te preocupes. Pero la pregunta fue, Jesús, no puede, aquí la cuestión no fue qué cosas habría que pedirle. No está en el tipo de petición, sino que ¿por qué pedirle si no nos escucha? Que me llama mucho la atención, vaya que le estás dando una sacudida muy grande a cantidad de personas que yo conozco, y que me gustaría que escuchen esta plática de alguien que profesa la fe católica y que conoce lo que dice la doctrina oficial de la Iglesia, porque, mira, me faltarían muchísimas manos y dedos para contar las personas que aseguran que María los escucha, sus oraciones, y que le pueden pedir, y no sabes, cantidad de personas que nos encontramos y que vienen a la iglesia del Señor y que se convierten al Evangelio, el cual nosotros creemos, que tenían todos estos conceptos e ideas de que María los escucha, de que le podían pedir, y se acercan, Virgencita, te pido que a mi hija la cuides, y que te pido por esto, y bueno, y se acercan a hacerle oraciones, y que se acercan que a cantarle, que a hacerle el otro, y resulta que usted nos está diciendo que no escucha, que no escucha nuestras oraciones, que ella intercede, pero que ella no nos escucha. Eso me parece interesante, y debo de reconocerlo. Me gustó porque es bíblico. Los muertos nada saben, dice la Biblia. No me gustó porque es así, digámoslo, porque sea mi gusto personal. No, me gustó porque es bíblico. Lo tengo que reconocer. María no sabe nada. En lo que sí no le concuerdo es de que interceda o esté ya orando, porque entonces en ese caso, como te vuelvo a repetir, ¿por qué solamente a ella? ¿Por qué entonces no pedirle a Moisés también? ¿Por qué no pedirle ahorita a Elías? ¿Por qué no pedirle a Jeremías? Que pues también entonces ellos en algún momento intercedieron y pues también se murieron, y fue, ¿por qué María especialmente? ¿Por qué esa posición? Y aunque sí, el resto del
Ave María incluye una vez el Padre Nuestro, desde luego, pero definitivamente, ¿por qué pedirle a María? Esa fue la pregunta, si no nos escucha. Y al fin y al cabo ella está intercediendo, pues, está intercediendo, pero ¿por qué hablarle a alguien que no nos escucha? Adelante, Jesús. Sí, de nuevo, a ver, porque esto es toda la doctrina de la comunión de los santos, en la cual no necesita escucharnos para interceder por nosotros. Yo no necesitaría escucharte, es más, yo no necesito conocer a alguien para interceder por él. Yo puedo pedirle a Dios, Dios, te pido por todas las personas que estén sufriendo en la isla de Madagascar, en el Océano Índico Sur. No conozco ni a una sola persona de Madagascar, pero puedo interceder por ellas. O ellas pueden muy bien decir, Señor, si yo soy indigno de que mis oraciones lleguen a ti, te pido que escuches la oración de alguien y que la oración de alguien que te sea grata me ayude a mí. O sea, esta es la comunión de los santos. No un conteo, no hay una contabilidad de oraciones, cuántas llegan directamente o indirectamente a fulano o a mengano. Todas llegan directamente a Dios, incluyendo las que nosotros hacemos pidiendo esa intercesión de María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Sabemos que María está rogando por nosotros y pedimos a Dios que vea esa intercesión de María por nosotros. Eso es el tema. El Ave María es al final una oración dirigida en última instancia a Dios. No es para que María la tome como si fuera una llamada telefónica. Que hay muchos católicos que lo creen así. Sí, por supuesto, déjate. Y no solo María. San Judas Tadeo aquí en México, que también tiene una grandísima importancia. Que si no te embarazas, que pues ve y bárrele a Santa Ana para que se te conceda el milagrito. Y yo digo, oye, pues qué es cosa de amuletos o de brujería o qué. Esa es la superstición y contra esa estamos luchando algunos. Yo quisiera que esos católicos conocieran bien su fe, y yo creo que si la conocieran mejor no necesitarían abandonar la Iglesia Católica para ir a buscar a la tuya o con los testigos o con los mormones o así que con la oferta más atractiva visualmente en el mercado de la fe. ¿A dónde irse? Sí, no, por supuesto, no, yo no nunca creer ni creeré que hay que seguir una especie de pasos específicos para obtener el milagrito. Muchos sí lo creen. Tú mencionabas al final, ¿por qué a María especialmente y no a Moisés, a Jeremías? Bueno, aquí debemos recordar que estamos hablando de tradición popular cristiana, no judía. Por eso se le pide a María, y no solo a María, se le pide a otros santos. Muchos piden la intercesión de San Francisco, otros la de Santo Domingo, otros se encomiendan a San Judas Tadeo, no falta quien se encomienda a San Pedro. Digamos que por ser cristianos nos encomendamos a figuras de la fe cristiana y no de la fe judía. Al fin y al cabo ni Jeremías ni Moisés eran cristianos, eran judíos, no existía todavía el cristianismo. Ellos estaban preparando el terreno para el cristianismo, y para nosotros pues la revelación completa es la cristiana. Por eso creemos que la comunión de los santos existe plenamente en el cristianismo con la redención de Cristo, que es la que permite el acceso al reino de los cielos. O sea, como te darás cuenta, es un tema con muchas aristas y muchas cuestiones, pero yo creo que es interesante que hayamos coincidido en esto, en este tema vital. Ok, muy bien, pero mira, Jesús, quiero que me comprendas esto. Sí. Me lo vuelves a recalcar, de que María sin conocernos puede interceder por nosotros, y que tú a lo mejor puedes estar aquí y no conocer a las personas de otra isla y pedir por ellas. Esa no es la pregunta ahorita, que sería un punto interesante de si María está intercediendo. Pero la pregunta fue, nosotros aquí, ¿por qué pedir a alguien que al fin y al cabo está intercediendo? Alguien que no nos escucha. Es como si yo a lo mejor, ahorita, imagínate que las personas, ¿cómo me van a catalogar? Si aquí el presidente no me escucha y yo me paro en la calle o agarro un teléfono o digo que voy a hablar y yo sé que no me escucha, y yo me agarro, señor presidente, le pido que por favor haga esto, lo otro, mire, ayúdeme, esto y lo otro. Y si yo sé que no me escucha, pero al fin y al cabo a lo mejor él está trabajando para mi bienestar, ¿cómo es que yo entonces, de qué me sirve a mí hablar si no me están escuchando? Eso es lo que quiero que me comprendas. ¿Por qué orarle si no nos escucha? Eso es debatible. Vamos a suponer que sí, que está intercediendo por nosotros. A ver, yo te lo concedo. Está orando por nosotros, está intercediendo, no nos conoce, pero ella pide por todos. Ok, eso lo hace. Pero entonces, ¿por qué nosotros orarle? Si de todos modos ella lo hace y al fin y al cabo no nos escucha.
Al Padre Celestial es diferente, porque aún Él conociendo nuestras peticiones, Él dice, Él sí nos escucha, ¿sí? Y aparte de eso, Él dice que desea que le pidamos, ¿sí? Decir, pedir al Padre, dijo Jesucristo, en mi nombre, y oraréis así, Padre nuestro. Es diferente, pero con María, si no nos escucha, porque eso es lo que quiero que me comprendas, eso es lo que quiero la explicación, no la que ya me diste, que eso te digo, si quieres te lo concedo, pero nosotros, se oye como una incongruencia, ¿por qué pedir a alguien que no me escucha? Eso es lo que quiero, la respuesta. Si quieres, cambia Jeremías, Isaías, los que tú quieras del Antiguo Testamento, y vamos a suponer que entonces Mateo, Santiago, Juan y todos los que tú quieras. Pero al fin y al cabo, sigue estando María en una posición de que la Iglesia Católica tiene el culto de latría, dulía e hiperdulía. Es decir, sigue teniendo una posición especial María. Entonces, no siendo esa posición especial bíblica, entonces es la que le ha dado el catolicismo, que eso es lo que quiero que entonces aclaremos, que es una posición que el catolicismo le ha dado y no la Biblia, porque en todos los santos, la comunión de los santos, ahí está el culto de Dulía, que pues prácticamente es general. ¿Cómo no tienen un culto especial igual para cada uno de los santos del Nuevo Testamento? A María la ponen en un papel especial y a todos los demás los encierran en un culto que le llaman Dulía. Entonces, esta diferencia, ¿por qué se debe? ¿Por qué está? ¿Dónde en la Biblia la podemos corroborar que hay esa posición especial, esa preferencia, o como le quiera llamar, si quieren quítele la preferencia, pero esa posición así especial, por favor? Ok, a ver, ¿no? Como varias cosas. Lo que ocurre es que en el tema de las oraciones de Dios, de la intercesión y todo, si nos ajustamos a esto de reglas de hombres y de nuestra lógica, vamos a encontrar incongruencias en muchos aspectos del mismo evangelio. A ver, nosotros nos encomendamos a María sabiendo que Dios sí sabe quiénes nos encomendamos a esa intercesión que hace María. Por eso nos dirigimos a ella aunque ella no nos oiga. Es como tú puedes leer en Mateo 23 cuando Cristo desde lejos dice: Jerusalén, la que mata a los profetas y los apedrea, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? A ver, espérate, ¿por qué no se lo dijo a todos los habitantes de Jerusalén reunidos en torno a él? Estaba hablando, no lo estaban escuchando decir esto, estaba lamentándose sobre Jerusalén, estaba haciendo una expresión, un lamento para sí en ese momento, aunque ellos no lo estaban escuchando. También alguien diría: ¡jo! Cristo está hablando solo, ¿qué tontería es esa? Ni siquiera estaba orando al Padre, estaba lamentándose por Jerusalén. ¿Qué chiste tiene si nadie lo escucha? Sí, si lo pensamos de esta manera vamos a encontrar ese tipo de incongruencias. Si pensamos que se deben aplicar las reglas de nuestra forma coloquial de hablar. Y dices que María no tiene una posición especial bíblica, sino que el catolicismo se la ha dado. Y no, es que regresamos y nos volvemos a perder en el debate anterior. Para nosotros tiene una posición especial bíblica, porque para nosotros bíblicamente Cristo es Dios, como ya debatimos, y entonces María es madre de Dios bíblicamente, y otra vez, o sea, es un círculo vicioso, volveríamos a lo mismo. Creemos que tiene una posición especial porque, fundados en la Biblia, creemos que Cristo es Dios. No es que el catolicismo haya decidido algo así como que pues todos los santos son iguales, pero de Tin Marín, de Doping Huecuca, María es la mejor. María, ¿por qué? Pues nos cae mejor, hagámosla más especial. No es una cuestión como de capricho, de gustos o de un tiro de dados. María tiene una posición especial en la Biblia nada más que por ser madre del Mesías, nada más que por ser la bendita entre todas las mujeres. ¿Y por qué? Así como dentro del arca de la alianza estuvo la palabra de Dios en las tablas de la ley, ahora dentro de María está la palabra de Dios hecha carne, el verbo hecho carne, y entonces María tiene una situación distinta a la de cualquier cristiano. O sea, es la madre del Redentor. Llevó dentro de sus entrañas, tú puedes considerar que nada más al Mesías, al Redentor. Para nosotros, como católicos, llevó dentro de sí a Dios, hecho hombre. Y volvemos al tema anterior y no acabaríamos. Y te dejo responder porque se está acercando la hora que acordamos. Muy bien. Pero recordando lo mismo, al fin y al cabo, Jesucristo, cuando decía: oh Jerusalén, que matas a los profetas, no estaba orando, él estaba exclamando, tampoco era un dogma, no él acostumbraba a hablar a Jerusalén, como seguramente
cualquiera de nosotros en cualquier momento exclama algo para sí, aunque no lo escuche, pero no es una cuestión de dogma, no es una cuestión de fe, no es una cuestión que digamos es algo que acostumbramos a hacer, como en este caso las oraciones a María definitivamente es algo que es parte del culto. Dice, Jesucristo nunca fue un culto, nunca fue una creencia de fe, simplemente fue una exclamación como cualquiera la podemos hacer. Pero resulta que cuando venimos Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra, no es una exclamación que hacemos nada más, es una oración que es en este caso enseñada por el catolicismo, que así se debe de hacer, incluida todas las veces. Es una cuestión de fe, una cuestión distinta, no me lo puedes mezclar, no puedes decir que es exactamente lo mismo lo que Cristo hacía, ni hacer un comparativo de que si tiene sentido o no, porque no era una cuestión de fe. Entonces, en este caso, pues de María, vuelvo a repetir, o sea, si no escucha, ¿para qué entonces hacer una oración? Claro que Dios lo sabe, pero a quien no me escucha no voy a hacerle la oración, no voy a acostumbrarlo. Yo podré decir en este momento, si mi padre está en Estados Unidos, ay, papacito lindo, se te olvidó hacer esto, y yo sé que no me escucha, pero no es algo de que yo aquí en mi diario vivir voy a estar, oye, padre, te suplico que me hagas esto y lo otro, ay, papá, tú que ahorita estás en Estados Unidos, ayúdame. No es algo, es muy diferente, por favor. Hay que tratar de ser, racionales en esto. Yo sé que hay cosas que definitivamente creemos que pues no se entienden con la lógica y decimos, pero pues, vaya, no es de que la lógica, sino de que la Biblia jamás nos enseña algo como esto que nos está comentando. Entonces, yo sí encuentro debatible, desde luego, yo sé que no vas a estar de acuerdo en esto, pero lo comento porque hay quienes les guste a lo mejor estudiar acerca de la historia y conocer, y cada quien leer independientemente. Bueno, en las culturas paganas, la mayoría, todas, por mencionar solamente una, por ejemplo, a lo mejor mencionar Rea, que era la madre de Zeus, la madre de los dioses para los griegos, por mencionar solamente una de todas las culturas que tenían a sus dioses, a las madres de los dioses, a lo mejor algunas como diosas, otras como las madres de los dioses, como en este caso Rea, pues aquí mismo en México tenían a Tonantzin. Bueno, debatible eso, pero solamente lo digo. Yo sé que a ti no te voy a poder convencer en esto, ni te voy a decir, ni vas a aceptarlo. Lo digo como una explicación para quienes no entiendan a lo mejor por qué el catolicismo le ha dado esta posición a María. Porque definitivamente, cuando el Imperio Romano cristianizó prácticamente, cristianizó su imperio, ¿verdad?, los emperadores, pues no hicieron más que adoptar las creencias paganas para que fuera más fácil convertir a los paganos al cristianismo. Entonces ahí nos damos cuenta, al ver la historia, cómo adoptaron creencias como estas y las hicieron cristianas. Les fue fácil encontrar una figura así también, como en este caso como María, y adoptarla como pues alguien especial, una figura especial, Madre de Dios, que la Biblia no dice Madre de Dios, qué bueno que lo ha reconocido. Y pues esa fue una de las cuestiones por la que tuvieron que hacer a Jesús Dios, aun cuando no lo era, que él dijo que no lo era. Entonces definitivamente tuvieron que buscar la manera de convertir a María Madre de Dios. La única manera era convirtiendo a Jesucristo como Dios. Pero entonces es una de las razones. Sin embargo, la Biblia pone, por ejemplo, otra situación en Mateo 12, del 46 al 50, una cita que es muy conocida. Dice la Escritura que cuando el Señor Jesucristo estaba pues predicando, estaba dando el mensaje, vienen a la puerta y se acercan María y los hermanos del Señor y le comentan y le dicen, te buscan tu madre y tus hermanos. Y pregunta el Señor Jesucristo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y voltea a todos los que estaban escuchando y dice, los que hacen la voluntad de mi Padre, ellos son mi madre y mis hermanos. Vemos nosotros cómo definitivamente el Señor Jesucristo, si hubiera tenido la posición católica, pues ahí hubiera aprovechado, hubiera dicho, pues pásenla, les voy a presentar a mi madre, a la que ella intercede por ustedes o va a interceder, los hubiera dado, ahí hubiera aprovechado el Señor. Sin embargo, nos puso a los que hacemos la voluntad de Dios, o a quien lo haga la voluntad de Dios, dijo, esa es mi madre y mis hermanos, los que hacen la voluntad de mi Padre. Qué diferente es el concepto del Señor Jesucristo, el concepto cristiano.
sobre la madre del Señor al que el catolicismo le ha dado, pues forzando los textos y añadiéndole tradiciones de los llamados padres de la Iglesia. Pero como el tiempo se nos acerca, no sé si quieras hacer la última o penúltima intervención, Jesús, entonces para que tú estés finalizando. Que sea la última para no provocarte problemas con el tiempo, ¿sí? Ok, entonces escucho tu última intervención y de igual manera agradezco la oportunidad, que yo sé que entonces posiblemente habrá una segunda parte. Ok, entonces es que hay una gran diferencia entre el concepto cristiano y el concepto católico, pero hace unos minutos estuviste de acuerdo con mí en muchas cosas de lo que yo te dije, entonces no está tan diferente. O sea, yo también tengo un concepto cristiano sobre María, como te dije, de llena de gracia, bendita entre las mujeres, madre de mi Señor, como la llamó Isabel, la esclava del Señor, como se presentó en Lucas. O sea, yo tengo un concepto cristiano de María y creo que lo notaste. Sigue, también, volviendo a este tema de lo que se cree o no se cree de la Biblia, dices que cuando empezó la cristianización del Imperio Romano, hicieron Dios a Cristo, pero resulta que antes de Nicea, desde el siglo I y siglo II, cuando el cristianismo todavía era poco más que una secta judía en la oscuridad, ya se creía en la divinidad de Cristo, y hay padres de la iglesia muy anteriores a Constantino, a Teodosio y a todos ellos, que ya creían en la divinidad de Cristo. No fue que de repente decidieron, pues ¿qué hacemos para hacer este proceso de cristianización? Voilà, hagamos a Cristo Dios, esto va a funcionar. No fue así. Como que históricamente es o sea, yo quisiera saber, a ver, históricamente, ¿cómo se prueba que alguien decidió que a los cristianos, como nunca han creído que su Cristo es Dios, nosotros les vamos a hacer que sí era Dios? ¿Cómo fue esta mezcla históricamente? Sería un tema interesante. Pero antes de esto ya se creía que Cristo era Dios. Si se tomó de los paganos o no, yo no sé si los paganos pedían la intercesión de la madre de los dioses. Yo no sé si los paganos pedían a Rea, a Ishtar, a Venus o a Hera, si que intercedieran por ellos ante el padre de los dioses o el dios supremo. Aquí es una cuestión muy similar a la que comenta Scott Hahn, quien fue pastor cristiano evangélico, se convirtió al catolicismo y comenta que él acaba por aceptar, junto con otros conversos como él, que todas estas similitudes de los paganos y estos acercamientos de los paganos con la fe cristiana, de creer en un Dios, en un hijo de Dios, en un actuar de Dios o de los dioses en el mundo, forman parte de la preparación de los paganos para esta aceptación del evangelio. Que los mismos paganos intuyen algunas verdades de la fe verdadera, algunas verdades de Dios, y tienen su propio instinto de lo religioso, de lo espiritual, y que el cristianismo viene, esas parecidas, esas coincidencias, esos aspectos tan parecidos, vienen a ayudar a su evangelización. Sin embargo, ahí pues evidentemente vamos a estar muy en contra y muy con mucha divergencia. Básicamente con eso terminaríamos. Lo de la explicación racional, sí, pero es que yo ya te lo expliqué. O sea, yo creo que aquí María, no necesitamos que nos escuche, porque Dios sí sabe quiénes estamos pidiendo esta intercesión a María. Y que, bueno, dice que una cosa no es dogma de fe. Rezar el Ave María no es dogma de fe. Un católico puede no rezar el Ave María sin problema y sigue siendo católico. Es una costumbre, una práctica, no una obligación, como sí lo es, por ejemplo, el asistir a misa, el confesarse, el orar a Dios, el pedir a Dios perdón, el arrepentirse de los pecados. Eso sí es obligación. Rezar el Ave María y encomendarse a María y pedir su intercesión no es una obligación, no es un dogma de fe encomendarse a María. Esto es importante recalcarlo. Entonces, no sé, aquí digamos que definitivamente no vamos a estar de acuerdo en algunos aspectos. Finalmente, ya para terminar, ahora sí, lo último. Me dices que Cristo dijo que él no era Dios, y de nuevo, volviéndonos a temas textuales, no hay un versículo donde Cristo diga textualmente, yo no soy Dios. O sea, tú lo interpretas de unos versículos, y de otros versículos distintos yo interpreto que sí era Dios. Estamos interpretando. Ya con esto termino. Palabra de honor. Muy bien. Pero, ok, ¿ya terminaste? ¿O ya. Respondiera, No, perdón? no, ya, responde y cierra. Bueno,
No, yo quisiera mejor dejarlo hasta ahí, porque en el otro yo cerré. Si no me equivoco. Pero si quieres comentar algo, yo ya me doy por satisfecho, ¿eh? No, solamente, bueno, comentar mejor, en otra ocasión la continuamos, si así lo deseas, ¿verdad? Claro. Podemos continuar con el tema, quedaron muchas cosas, como te comentaba, todavía por platicar, y no, definitivamente que nosotros creemos, simplemente para volver a recalcarlo, solamente la posición, ya no para refutarte, porque no sería justo entonces, sino más bien para recalcar que nosotros a María la tenemos como un ejemplo, como cualquier otro de los hombres de Dios, de las siervos y las siervas de Dios. Entonces, para nosotros jamás ha sido para que nos cataloguen a lo mejor como de aquellos que faltan al respeto, que desprecian, etcétera, jamás. Nosotros siempre hemos dicho que es bendita entre las mujeres. Sabemos que no nos escucha, por lo cual no le pedimos nosotros, no le pedimos nada, solamente hay un mediador y ese es Jesucristo, y es quien dice la Biblia, ahí sí dice la Biblia, Él intercede por nosotros. Así que esa es la razón por la cual tenemos a María en esa posición. Y pues yo agradezco mucho a Jesús Hernández que pues me invitó en esta plática, y en otra ocasión pues yo también entonces le estaré invitando a otras sobre otros temas, quizás abundando sobre estos que ya quedaron, que pues quedó bastante todavía para platicar, y habiendo otros temas por no mencionar, como por ejemplo el purgatorio, que es otro de los temas importantísimos, y algunos otros. Pero agradezco enormemente, y solamente cierro aclarando que por favor en ningún momento hagan a lo mejor disensiones, insultos. Ni siquiera nosotros nos estamos peleando como para que ahí en las redes ustedes hagan pleitos entre ustedes y hagan esto y se agarren del chongo en lo personal, en el terreno personal. Que todo lo que se hable sea sobre las creencias, pero olvídense de que si es hermano, que es falso, que es esto y lo otro, si ni siquiera nosotros nos peleamos ni nos agarramos del chongo, al contrario, hay hermandad y hay fraternidad y hay afecto mutuo, como para que ustedes, los que están escuchando, pues lo tomen de esa manera. Entonces, por mi parte, les agradezco infinitamente a todos los que han escuchado, y deseo que la paz de Dios sea siempre con ustedes. Y también, hermano Jesús Hernández, que Dios te bendiga y Dios te guarde. Muy bueno tu mensaje para los que leen y escuchan los videos, y lo suscribo totalmente. No es para pelear, es para aprender y para conocernos. Y para bendecir a Dios mutuamente. Claro que sí. Pues hermano, estamos en contacto y por ahora nos despedimos, Dios te bendiga. Amén, claro que sí.